Hola chicos, preparé esta guía de refuerzo para apoyar a aquellos que se sienten débiles en el proceso de simplificación, que es lo que viene de ahora en adelante en cada uno de los temas y cursos en los que ustedes van a ir avanzando. Entonces, para tener muy claro cómo lograr un proceso de simplificación, hay que tener primero también muy claro los criterios de divisibilidad. ¿Listo? Entonces yo les preparé esta guía para quienes quieran apoyarse. Yo sé que muchos ya saben lo que voy a decir, pero este es un video, recuerdo, de apoyo para quienes se sienten débiles en este proceso. Entonces los criterios de divisibilidad nos permiten averiguar por qué número puedo dividir, ¿sí? De forma más rápida. Entonces, les coloqué los criterios de divisibilidad entre 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 11. Hay muchos más, pero estos son los más importantes, los que deben tener claros. Entonces, ¿cómo sé cuándo debo dividir entre 2? ¿Cómo sacar la mitad de un número? ¿En qué momento? Entonces, ¿cómo lo sé? Cuando ese número, ¿sí? La última cifra es un número par. Eso es algo que también deben tener claro. Números pares y números impares, y ustedes pueden acceder a la tabla de impares en internet. Entonces, si por ejemplo miramos este número que es 2406, la última cifra es 6 y 6 es un número par. Entonces, siendo ya par, puedo determinar que puedo sacar la mitad de este número, es decir, puedo dividirlo en 2. Ahora bien, ¿cómo sé cuándo sacar tercera? Decimos en simplificación, ¿cierto? O cuándo es divisible entre 3. Entonces lo que hacemos es tomar cada una de esas cifras de ese número, sumarlas y ese resultado debe ser un múltiplo de 3. Entonces, por ejemplo, 2607. Entonces tomamos 2 más 6 más 0 más 7, ¿sí? Y ese resultado es 15. Y 15 es múltiplo de 3, porque 3 por 5 da 15, ¿cierto? Entonces, ya con ese criterio sé que puedo dividir ese número en 3, es decir, sacar tercera. Criterio de divisibilidad entre 4. ¿Cómo sé cuándo puedo dividir en 4? Entonces, cuando las dos últimas cifras de ese número, ¿sí? El número que queda formando es un múltiplo de 4, ¿sí? O cuando esas dos últimas cifras son ceros. Entonces, por ejemplo, en este número 1064, que les resalté el 64, es porque tomamos las dos últimas cifras, que es en este caso 64, y 64 es múltiplo de 4, porque 16 por 4 me da 64. ¿Listo? Entonces ya sé que es múltiplo de 4. Y al ser múltiplo de 4, lo puedo dividir en 4. Y en este caso, termina 5300, sus dos últimas cifras en 0, y ese criterio también me permite identificar que lo puedo dividir en 4, es decir, sacar cuarta. Criterio de divisibilidad entre 5. ¿Cómo sé cuándo sacar quinta? Cuando la cifra, la última cifra de esos números termine en 0 o en 5. Por ejemplo, 70 termina en 0, lo puedo dividir en 5, y 45 termina en 5, lo puedo dividir en 5. Así sé cuándo sacar quinta. Criterio de divisibilidad entre 6. ¿Cómo sé cuándo puedo sacar sexta? Cuando se es divisible entre 2 y entre 3. Por ejemplo, cuando le puedo sacar mitad y tercera al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, 1422, este número termina en 2, ¿cierto? Y el criterio de divisibilidad entre 2 nos dice que el número, la última cifra, debe terminar en par para poder dividirse en 2. En este caso la cumple, termina en 2, es par, o sea, le puedo sacar mitad. Ahora, ¿cómo sé si sacarle tercera? El criterio de divisibilidad entre 3 nos dice que sumemos cada una de las cifras, 1 más 4 más 2 más 2, que nos da 9, y que 9 debe ser múltiplo de 3, y efectivamente 3 por 3 nos da 9. Entonces ya sé que puedo sacar mitad, puedo sacar tercera, y en conclusión puedo sacar sexta. Entonces, es decir, no debo pasar por esta, sino ya me puedo adelantar. Ahora el criterio de divisibilidad entre 9. ¿Cómo sé cuándo dividir entre 9? Cuando la suma de las cifras es un múltiplo de 9. Entonces, por ejemplo, en el número 33.741, sumamos cada una de sus cifras, 3 más 3 más 7 más 4 más 1, y nos da 18. Y 18 es múltiplo de 9. ¿Por qué? Porque 9 por 2 nos da 18, ¿cierto? Y así sabemos que podemos sacar novena. Cuando es divisible entre 11 o 11, ¿cierto? Cuando la diferencia recuerden que es la resta entre la suma de las cifras que ocupan el lugar par y las que ocupan el lugar impar es 0 o múltiplo de 11. ¿Cómo hacemos eso? Entonces tenemos, por ejemplo, el número 8184. Dice que debemos sumar las cifras que ocupan el lugar par. ¿Cuál es el lugar par? El 8 está ocupando la cifra 1, 1 está ocupando la cifra 2, el siguiente 8 está ocupando la cifra 3, o sea, cada uno tiene un puesto, y el 4 está ocupando la
el puesto 4, la cifra 4. Entonces, ¿quiénes tienen el lugar par? Este, porque tiene el lugar 2, y este porque tiene el lugar 4. Entonces decimos que 1 más 4 es 5, y los otros que tienen el lugar impar también lo sumamos, o sea, 8 más 8. Entonces, la diferencia de estas dos sumas, 16 menos 5, es igual a 11. Y 11 es un múltiplo de 11. Así es como determinamos que podemos dividirlo entre 11 o obtener onceava de esta cifra. ¿Listo? Entonces les voy a repetir. ¿Cómo lo sé? Le doy un puesto a cada número, a cada cifra de mi número, perdón. 8 tiene el puesto 1, 1 tiene el puesto 2, 8 tiene el puesto 3 y 4 tiene el puesto 4. Es decir, que debo sumar los puestos pares, o sea, al que le di el puesto 2 y al que le di el puesto 4. Por eso está esta suma de 1 más 4 igual a 5. Y las otras cifras de los puestos impares, quienes ocuparon el 1 y quienes ocuparon el 3, también los sumamos. Y restamos, ¿sí? Hallamos la diferencia de estos dos valores. Y este resultado debemos mirar si es múltiplo de 11. ¿Listo? 11 es múltiplo de 11 porque 11 por 1, 11. Ahora, les dejé unos ejercicios para practicar, porque recuerden que practicar refuerza habilidades, ¿sí? Suena mecánico, pero así es que funciona nuestro cerebro. De cierta forma, tareas repetitivas quedan mayor concentradas en nuestra memoria de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Practicar mucho y después se convertirá en algo automático. Vamos a recordarlo mucho más rápido. Entonces, aquí dejé unos ejercicios para que quieran hacerlos. Deben hallar los números por los que son divisibles estas cantidades utilizando los criterios de divisibilidad que están atrás. Por ejemplo, yo hice el primero que fue 1728. Entonces empecé. ¿Será divisible por 2? Entonces voy, me devuelvo y miro cuál es el criterio de divisibilidad por 2, que me dice que la última cifra debe terminar en par. Y sí, efectivamente 8 es par, entonces sí, es divisible por 2. Voy y miro el siguiente criterio, ¿será divisible por 3? ¿Por qué? ¿Qué debo hacer? Sumar cada una de las cifras, 1 más 7 más 2 más 8, que me da 18, y mirar si 18 es múltiplo de 3. Y sí, efectivamente es múltiplo de 3, ¿cierto? Porque 3 por 6, 18. Ahora, sigo con el siguiente. ¿Es divisible por 4? Entonces, ¿cómo lo miro? Entonces miramos que las dos últimas cifras, en este caso 28, sean un múltiplo de 4, ¿cierto? 4 por 7, 28. Entonces, es divisible por 4. 1728 será divisible por 5. ¿Qué me dice el criterio? Que debe terminar en 0 y en 5. ¿Este número termina en 0 o en 5? No, entonces no lo es. Paso al siguiente. ¿Será divisible por 6? Entonces acordémonos que el criterio que sea divisible por 6 es que sea divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Y ya, si miro atrás, yo ya dije que si era divisible por 2 y que si era divisible por 3, entonces en conclusión, es divisible por 6. ¿Y cómo sé si es divisible por 9? Porque la suma de sus cifras es un múltiplo de 9, ¿cierto? Entonces 1 más 7 más 2 más 8 me da 18, y 18 efectivamente es múltiplo de 9 porque 9 por 2 da 18, entonces le puedo sacar novena. Y onceava, ¿por qué no? Porque entonces le ponemos números puestos a cada cifra, ¿cierto? Puesto 1, puesto 2, puesto 3 y puesto 4. Sumo los puestos pares, es decir, sumo 7 más 8, ¿cierto? Que en este caso me da 15, y sumo 2 y 1, que me da 3. Y dice que debo restar esas dos cifras, ¿cierto? 15 menos 3, ¿cierto? Que me da 12, y 12 es múltiplo de 11, no. Entonces, porque no hay 11 por 1 ya me da 11 y 11 por 2, 22, entonces no es múltiplo, por tal razón no es divisible en 11. Y así hacemos con cada uno de los ejercicios. Este tipo de ejercicios de esta forma nos ayudan a memorizar y a contener en nuestra memoria de trabajo esos tipos de criterios de divisibilidad que más adelante en el proceso de simplificación nos van a hacer más fácil este proceso. ¿Listo? Entonces, para quienes quieran reforzar, les dejo esta guía. Un fuerte abrazo.